Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. En esta mañana damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos para rendirle culto a nuestro Dios. Queremos darle a todos la más cordial y fraternal bienvenida en el nombre de Jesús a esta su casa. Bendito sea el Señor. De manera muy especial quiero darle la bienvenida a la familia Martínez que nos visita desde Apaneca, El Salvador. Al hermano Samuel Martínez, puede ponerse de pie, hermano Samuel, su esposa, hermana Kenny, también su hijo David, y también Isaac, que está por allá, y hermana Clarita, que es la madre de nuestro hermano Samuel. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Quiero decirles que en el 2005 Dios me permitió pastorear en El Salvador, y desde ese entonces, ya hace casi 20 años, pues he estado en comunicación con nuestros hermanos. Y hasta el día de hoy, pues algunos de ustedes me han acompañado para atenderlos allá en Apaneca, y ahí estamos esperando la visitación del Señor. Y yo sé que esta familia va a ser usada por Dios allí en esa comunidad, en esa ciudad. Bendito sea el Señor. Ellos han estado estudiando incluso en el Instituto Bíblico y preparándose para ser usados por el Señor. Así es de que ellos estuvieron anoche aquí en la conferencia sobre matrimonios y están hoy pues aquí con nosotros en el culto. Y así pues también quisiéramos saber, no sé si hay alguien más que nos visita por primera vez en esta mañana, que nos pueda levantar su mano. ¿Habrá alguien más que nos visita? Bueno, yo creo que todos somos de casa. Bueno, sean bienvenidos entonces, queridos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Me corresponde entonces en esta mañana compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Y yo creo y yo siento en mi corazón que lo que vamos a recibir en esta mañana es una de las verdades más importantes de la palabra de Dios. Es una de las verdades más importantes para la vida cristiana. Si no es la más importante, que yo me atrevería, y por lo que hemos leído parece ser la más importante, pero si no es la más importante, es una de las más importantes. Así es de que quiero pedirles por favor toda su atención y su corazón abierto para recibir esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar un momento y luego entramos en el mensaje. Padre celestial, muchísimas gracias te damos, Señor, por tu presencia esta mañana. Gracias por los corazones que ya están preparados como tierra fértil para recibir la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que me ayudes, por favor, para compartirla. Dame la libertad, dame la revelación, la sabiduría, la unción, Señor, para poder sembrar esta palabra en el corazón de tu pueblo. Y que sea de edificación, que sea de bendición, que sea incluso, Señor, de desafío, Padre, para todos los que estamos acá. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. El gran tema que Dios me ha dado para compartir con ustedes
ya hace algunas semanas o quizá meses atrás, es el discipulado de Jesús. Entendiendo que Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha enviado a hacer discípulos. Y qué mejor, siempre les he dicho esta frase, qué mejor discipular con las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Qué mejor discipular con las enseñanzas de Jesús. Por eso hemos llamado a este tema el discipulado de Jesús. Bendito sea el Señor. Y bueno, ya hemos avanzado. Esta es el sexto mensaje sobre este tema. En el primer mensaje aprendimos que Jesús quiere que le sigamos y que confiemos en Él. Fue lo primero que el Señor enseñó a sus discípulos: a seguirle y a confiar en Él. Lo segundo que vimos es que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos el arte de la oración. El arte de la oración. Él utilizó muchas palabras, muchas parábolas para enseñarle a sus discípulos a ser hombres y mujeres de oración. Lo tercero que vimos es que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a ocuparse de las necesidades de los demás, a no ser egocéntricos, a no pensar solo en ellos mismos, sino a ocuparse en las necesidades de las demás personas. Luego, lo cuarto que estudiamos es que el Señor le enseñó a sus discípulos a perdonar, a perdonar. El discípulo del Señor tiene que ser un hombre y una mujer que ha aprendido a perdonar. El quinto mensaje que vimos, que les compartimos, fue sobre la bienaventurada gracia de dar. El Señor enseñó a sus discípulos la bienaventurada gracia de dar. Es más, de su boca salieron estas palabras: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Estudiamos también ese tópico, y en esta mañana, que es ya el sexto mensaje sobre este tema, voy a hablarles, hermanos, como les dije, sobre una de las lecciones más importantes que Jesús enseñó a sus discípulos, la cual repitió una y otra vez, como vamos a darnos cuenta, usando diferentes palabras, diferentes ejemplos. Y se trata del tema de la humildad. De la humildad. Jesús enseñó a sus discípulos a ser humildes. Bendito sea Dios. Y el primer pasaje que vamos a leer está en Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29, donde dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fíjese, aprended de mí. Un sinónimo para discípulo es aprendiz, ¿verdad? Es aprendiz, es un sinónimo de discípulo. Pues Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el Señor enseñó a sus discípulos a que fueran humildes. Y esta mañana Él nos va a enseñar a los que estamos acá, hermanos, a que seamos humildes. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, una de las definiciones más sencillas de la palabra humildad es la siguiente: reconocernos y declararnos necesitados ante Dios. Esa es una de las definiciones más sencillas de la palabra humildad. Reconocernos y declararnos necesitados ante Dios. Es lo mismo que ser pobres en espíritu. Lo mismo. Ser pobre en espíritu es reconocernos y declararnos necesitados ante Dios. Eso es humildad. El reverendo Andrew Murray escribió lo siguiente: la humildad, dijo, es el vaciamiento de nuestro ego. Fíjese, es el vaciamiento de nuestro ego. Es llegar al lugar de completa dependencia de Dios. Llegar al lugar de completa dependencia de Dios. Y es por la misma naturaleza de las cosas el primer deber, la más grande virtud de la criatura y la raíz de todas las demás virtudes, la humildad. Note lo que este gran hombre de Dios dijo: es el primer deber de la criatura delante de su Creador, humillarse. Es la virtud más grande que puede desarrollar una criatura ante su Creador, humillarse. Y es la raíz de donde brotan todas las demás virtudes. La humildad. De allí brotan y florecen todas las demás virtudes cristianas. Bendito sea el nombre del Señor. La humildad. El primer punto que quiero desarrollar para ustedes es la importancia de la humildad en la vida cristiana. Y permítame comunicarle los siguientes pensamientos bajo este punto: la importancia de la humildad en la vida cristiana. Ciertamente, sin la virtud de la humildad, la vida cristiana no puede florecer. Sin la virtud de la humildad, la vida cristiana no puede florecer. Podemos hacer una y mil cosas, pero si no tenemos humildad, no vamos a florecer espiritualmente. Así es. Segundo pensamiento: la humildad unida a la oración y a la fe nos ayuda a crecer en santidad. Repito, la humildad unida a la oración y a la fe nos ayuda a crecer en santidad. Este es un trío maravilloso: la humildad, la oración y la fe. Pero el principal de este trío es la humildad. Es la humildad. Aleluya. Podemos tener mucha oración y pretender tener una gran fe, pero si no somos humildes, la cosa no va a funcionar. La cosa no va a funcionar. Sin humildad, hermanos, Dios no puede morar en nosotros. Oiga lo que digo: sin humildad, Dios no puede morar en nosotros, ni se puede crecer espiritualmente. Oiga lo que digo: Dios es inmensamente humilde y por su naturaleza Él no puede caminar con aquellos que no son humildes. Sí. Miremos lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 2. Oiga lo que dice el Señor.
mi mano hizo todas estas cosas. Y creo que Dios está pensando en el universo, en el vasto universo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Imagínense, hermanos, Dios hizo el vasto universo. Pero luego dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Siendo Dios tan grande, tan inmenso, tan infinito, Él está dispuesto a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla delante de su palabra. La humildad en la vida cristiana es imprescindible, porque sin humildad el cristiano no puede comunicarse con Dios. Repito, la humildad en la vida cristiana es imprescindible, porque sin humildad el cristiano no puede entrar a la presencia de Dios y tener comunicación o comunión con Él. Miremos lo que dice Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y escuche, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es palabra de Dios. El Señor, es cierto, habita en la altura y en la santidad, pero también dice que Él mora, que Él habita, que Él camina con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, la humildad es la raíz de donde todas las demás virtudes brotan y florecen. Repito, la humildad es la raíz o el fundamento o el cimiento de donde todas las demás virtudes cristianas brotan y florecen. Un hombre humilde de corazón manifestará muchas otras virtudes, ¿sí? Porque la humildad es la base de donde salen, de donde brotan y de donde florecen las demás virtudes. Vea cuán importante entonces es la humildad. El único deber del ser humano es buscar ser humilde en todo y dar gloria a Dios por todo, y lo demás dejarlo en las manos del Señor, quien cuando considere oportuno nos exaltará. Nuestro deber es humillarnos, para que cuando Él considere oportuno, Él nos va a exaltar. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Como alguien dijo, por ahí es verdad, el camino hacia arriba es hacia abajo. Sí, el camino hacia las alturas es bajando. Tenemos que humillarnos para que el Señor nos exalte cuando fuere tiempo. La humildad es el principal sello revelador de que Cristo vive dentro de nosotros, ya que su naturaleza, la naturaleza de Cristo, es mansedumbre y humildad, como lo leímos en el primer versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es manso y humilde. Por lo tanto, la humildad es el principal sello revelador de que Cristo vive dentro de nosotros, ya que su naturaleza es mansedumbre y humildad. La humildad de corazón es la principal marca por la cual los que seguimos al humilde Cordero de Dios debemos ser conocidos. Repito, la humildad de corazón es la principal marca, la principal característica, el principal sello por el cual los que seguimos al humilde Cordero de Dios debemos ser conocidos. Bendito sea Dios para siempre. Pienso, hermanos, qué poco buscamos la humildad. A pesar de que es la figura distintiva del verdadero discípulo de Jesús. Es una de las figuras principales del verdadero discípulo de Jesús. Pero espero que después de esta meditación del mensaje de esta mañana, el deseo de ser humildes se despierte en nuestros corazones. Y si ya tenemos humildad, pues se refuerce en nosotros ese anhelo de continuar siendo humildes, de continuar manteniéndonos con una actitud de pobreza de espíritu, con una actitud de humildad. Bendito sea el Señor. Bueno, el siguiente punto que quiero compartirles es a Jesús como el siervo modelo en humildad. A Jesús como el siervo modelo en humildad. Queremos aprender de Él. Él dijo: aprendan de mí, aprendan de mí. Pues queremos aprender de Él, hermano, la virtud de la humildad. ¿Sabe? El Señor Jesucristo bajó del cielo, donde estaba sentado o donde compartía el trono más alto y sublime del universo con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero Él bajó del cielo para nacer en un humilde pesebre. Él no vino a nacer en un palacio. Él no vino a nacer en una cuna de seda. ¡Ay, Dios! Él no vino a nacer entre los reyes de esta tierra. Él vino a nacer en un humilde pesebre, rodeado de pasto, rodeado de animales. Allí vino a nacer el eterno Hijo de Dios. Y sabe que Él mostró en todos sus actos el servicio humilde y fiel a Dios y a los seres humanos. En el cielo, donde estaba con el Padre, en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su ascensión al trono, Jesús fue y es todo humildad, todo humildad, nada más que humildad. Jesús es la humildad encarnada. Jesús es la humildad en la naturaleza humana. Bendito sea su nombre para siempre. Quiero que veamos algo, porque este tema es vasto, hermanos, es vasto. Pero quiero que veamos algo de la humildad de Jesús solo en el Evangelio de Juan.
Y usted me va a entender en breve por qué escogí el Evangelio de Juan, para descubrir la humildad de Jesús. Pero quiero que miremos algo de la humildad de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Sabe? Escuche lo que digo. Escuche, por favor. Juan, usted sabe que hay 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo recibió la revelación de Jesús como el rey de los judíos. Marcos recibió la revelación de Jesús como el siervo sufriente. Lucas recibió la revelación de Jesús como el Hijo del Hombre. Pero sabe, Juan recibió la revelación de Jesús como el eterno Hijo de Dios, como aquel que es parte de la deidad, como aquel que es parte de la Trinidad, como aquel que es Dios. Juan recibió la revelación de Jesucristo en su divinidad y en su eternidad. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 1 y 2, usted conoce ya ese pasaje. Juan dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y no se está refiriendo al principio de Génesis 1:1, no, el principio de la creación, no. Se está refiriendo a otro principio, antes del principio de todas las cosas. Y dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces note cómo Juan recibió la revelación de Jesucristo como el Verbo de Dios, como la palabra de Dios, como la expresión divina que estaba con Dios desde siempre, como la sabiduría que estaba con Dios desde siempre. Juan recibió esa revelación de Cristo. Pero sabe, el mismo Juan, y esto me conmovió, hermanos, el mismo Juan que recibió la revelación de la divinidad de Cristo, de la eternidad de Cristo como Dios, de Cristo como la palabra eterna, de Cristo como la expresión de Elohim, del Dios Trino. Ese mismo Juan recibió la revelación más completa de la humildad de Cristo. Ese mismo Juan recibió la revelación más completa de la humildad de Cristo, expresada por el Señor mismo. Vamos a leer algunos versículos, por favor. Por ejemplo, vayamos a Juan capítulo 5, versículo 19, donde dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, oigan, hermanos, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Eso es humildad. Eso es humildad. Vaciarse de sí mismo, vaciarse de su yo. Él dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan capítulo 5, versículo 30 añade: no puedo yo, dijo Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Eso es humildad. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo.
Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es humildad. Vamos a Juan capítulo 6, verso 38, donde el Señor continúa diciendo: porque he descendido del cielo, oiga, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad, eso es humildad, sino la voluntad del que me envió. Oh, qué revelación más preciosa la que Juan tuvo acerca de la humildad de Cristo emanando de los mismos labios del Señor. Vayamos a Juan 7:16, donde dice: Jesús les respondió y dijo: oiga, mi doctrina no es mía. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Se está dando cuenta cómo Jesús se vació de sí mismo? Cómo Cristo siempre dependió del Padre. Él dijo: mi doctrina, lo que yo enseño, lo que yo predico, lo que yo comparto, no es mío, sino de aquel que me envió, el Padre. En Juan 7:28 continúa Jesús diciendo, dice Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, le dijo a los religiosos. Pero note, Cristo no vino de sí mismo. Él fue enviado. Él fue enviado. Él se humilló y se sujetó a su Padre. En Juan 8:42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Oiga, pues no he venido de mí mismo. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En Juan 8:50 sigue diciendo: pero yo no busco mi gloria. Eso es humildad. No busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga, pero yo no busco mi gloria. Entonces, ¿qué era lo que la gloria de quién era que Cristo buscaba? La gloria del Padre. Él había venido para glorificar al Padre. Él no estaba buscando su propia gloria. Eso es humildad en la máxima expresión, hermanos. En Juan 14:10 sigue diciendo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, o las palabras, plural, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y luego, para terminar con la revelación que Juan tuvo acerca de la humildad de Cristo expresada por los mismos labios de Jesús, leamos lo que dice Juan 14:24. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Y oiga, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si usted se da cuenta, Cristo Jesús se vació de sí mismo y dependió
enteramente de su Padre. Él no dijo ser suyo nada de lo que tenía. Él no dijo ser suyo nada de lo que decía. Él no dijo ser suyo nada de lo que poseía. Él se humilló hasta lo sumo y reconoció que todo lo que él tenía provenía del Padre, hermanos. Eso se llama humildad. Bendito sea Dios. Y Él quiere enseñarnos a nosotros la humildad. Es más, Él quiere reproducirse en nosotros. Aleluya. Él quiere tener muchos hijos iguales a Él. Que seamos humildes como Él es humilde. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, el tercer punto que quiero desarrollar para ustedes es: Jesús enseñó a sus discípulos a ser humildes. En su discipulado, en sus enseñanzas, en sus lecciones, en sus palabras, el Señor enseñó a sus discípulos a ser humildes. El que tiene oídos para oír, oiga. El hombre y la mujer que está aquí y quiere ser un discípulo verdadero del Señor, oiga, oiga. Jesús enseñó a sus discípulos a ser humildes. Démosle una mirada rápida, por cuestión de tiempo, algunos pasajes en los cuales Jesús enseñó a sus discípulos la humildad. Vayamos en primer lugar a Mateo capítulo 5, versículo 3. En el famoso sermón de la montaña, en la maravillosa lista de las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza que el Señor pronunció está en Mateo 5:3 y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, la primera bienaventuranza que Jesús mencionó en el sermón de la montaña se refiere a la humildad, a la humildad, a reconocer nuestra necesidad delante de Dios, a depender totalmente de Dios, a vaciarnos totalmente de nuestro ego, de nuestro yo. Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sabe, por ser la primera bienaventuranza de las 9 que encontramos en el capítulo 5 de Mateo, es la bienaventuranza que abre la puerta a todas las demás. Por eso dije que la humildad es la raíz de donde brotan todas las virtudes y florecen. La primera bienaventuranza, hermanos, es sobre la humildad. Todas las demás bendiciones del reino de Dios vienen después de la humildad. Después de la humildad. La humildad entonces es el preciado secreto para alcanzar todas las bendiciones de Dios para esta vida presente y para toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Humildad. El segundo pasaje que quiero leer está en Mateo 11, 29, que ya lo leímos al principio, pero quiero repetirlo. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos,
Jesús se ofrece como maestro y ejemplo en este asunto. Él dice: aprended de mí. Él se nos ofrece como maestro. Él se nos ofrece como ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe? El descanso temporal y el descanso eterno para el alma del ser humano está en ser manso y humilde de corazón, como el Señor Jesucristo es. Vayamos a otro pasaje. Mateo 18, versículo 1 al 4. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sabe? La pregunta de los discípulos fue en verdad de gran alcance. Ellos le dijeron: ¿cuál será la mayor distinción en el reino de los cielos? O sea, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús respondió que la gloria principal del cielo y la mayor de todas las gracias es la humildad. La humildad. El que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. ¿Alaban al Señor? Otro pasaje. Estamos viendo cómo Jesús enseña a sus discípulos sobre la humildad. Vamos a Mateo capítulo 20, versos 27 y 28, donde Jesús dijo: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe? El contexto de este texto es que la madre de los hijos de Zebedeo le había pedido a Jesús que sus dos hijos se sentaran en el reino, uno a su derecha y otro a su izquierda. Es decir, que se sentaran en los lugares más altos y más honrosos del reino de Dios. A lo que Cristo respondió que esto lo decidiría el Padre, pero que el siervo más humilde, sería quien tendría ese glorioso privilegio. El siervo más humilde. Oh, hermanos, la humildad es el escalón principal de honor en el reino de Dios. Salga pues de nosotros el orgullo, salga pues de nosotros la soberbia, salga pues de nosotros la altivez, salga pues de nosotros la prepotencia, el creernos superiores a los demás. Salga de nosotros esa naturaleza diabólica, esa naturaleza infernal, y entre a nosotros la naturaleza del Cordero, la naturaleza de la humildad, la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Sabe? En otra ocasión, Jesús estaba en casa de un gobernante fariseo
que había hecho un banquete, lo había invitado a él y había invitado a otras personas. En Lucas capítulo 14, versos 7 al 11 dice: observando Jesús, ¿verdad?, ahí en el banquete, observando cómo algunos escogían los primeros asientos a la mesa, dice, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con esta parábola, hermanos, Jesús enseñó a sus discípulos a ser humildes en las reuniones sociales, a no buscar los primeros lugares, ni a querer sobresalir entre los hombres. Y dijo que el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Vayamos a Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14. Jesús sigue enseñando a sus discípulos sobre la humildad. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Soy superior, Señor, tú lo sabes. Esa era la oración del fariseo. Luego dice: más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Esa era la actitud del publicano. Y Jesús dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hermanos, en la oración es sumamente importante tener una actitud de humildad sincera delante de Dios. Como dije hace un momento, Dios no puede escuchar, ni mucho menos responder a la oración de las personas orgullosas. En esta parábola tenemos a un fariseo orgulloso, fanfarrón, soberbio, que se presentó en el templo para orar. Su oración no fue tomada en cuenta. No fue tomada en cuenta.
pero también se presentó un publicano, pecador, considerado por aquellos inmundo, pero oró con humildad y su oración fue escuchada y fue respondida. La humildad. Jesús nos enseña a ser humildes. Vayamos a Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, oiga lo que hizo. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Hijo de Dios, Dios en la carne, el creador de todas las cosas, Él está lavando los pies a los discípulos, a hombres pecadores, indignos, pero Él, en una muestra de humildad, está lavándole los pies a ellos. Qué tremendo. ¿Sabe? En la mesa, ellos estaban en la mesa de la última cena, después de haber visto lo que el Señor había hecho. A mí me sorprende lo que pasa. Vayamos a Lucas capítulo 22, verso 24 al 27. ¿Sabe? Acababan de ver lo que Jesús había hecho con ellos. Les había lavado los pies. Ya estaban sentados a la mesa, comiendo. ¿Y sabe cuál era la conversación que tenían en la mesa? Miremoslo. Aquí en Lucas 22, 24 al 27. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ay, Dios mío, no entendieron el mensaje. Él les acababa de dar una lección de humildad, lavándole los pies. Y ellos, después de eso, están discutiendo entre sí, diciendo: ¿quién de nosotros va a ser el mayor en el reino de los cielos? Pero Él les dijo: ¿saben? Los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Perdón, él está diciendo, no es el que se sienta a la mesa el que es mayor. Sí, mas yo estoy, les dijo, entre vosotros, no como el mayor, sino estoy entre vosotros como el que sirve. Como el que sirve. Y el último pasaje de este tercer punto, Jesús enseña a sus discípulos sobre la humildad
Está en Marcos capítulo 9, verso 33 al 35, donde dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En contraste con lo que ellos estaban disputando y platicando y queriendo averiguar, Jesús presenta aquí que el orgullo y la altivez de corazón siempre busca ser el mayor, pero que la sencillez y la humildad de un niño que no anda buscando posiciones en la vida es lo que el Señor ama, lo que el Señor reconoce y lo que el Señor premiará: la humildad. Dios quiere que seamos humildes. Y en este punto del mensaje quiero repetir lo que dije hace un momento. Ser humildes es vaciarnos de nosotros mismos, es vaciarnos de nuestro ego, es vaciarnos de nuestro yo y llegar al punto donde dependemos enteramente de Dios, enteramente de Dios. Y la humildad se va a manifestar por el fiel servicio a Dios y a los demás. El fiel servicio a Dios y a los demás. Así se manifiesta la humildad. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, voy con el cuarto punto principal del mensaje. Y pongan cuidado, hermanos. Esto conmovió mi corazón y, ¿sabe?, me bendijo, y creo que hasta mi corazón lloró. ¿Sabe? Oiga, la obra de redención, gracias a la cual usted es salvo, usted es salva, yo soy salvo. La obra de redención llevada por Cristo, llevada a cabo por Cristo en la cruz, esa obra de redención fue hecha sobre la base de la humildad. Amén. Amén. Repito, esto es una bomba. La obra de redención, gracias a la cual usted es salvo, gracias a la cual yo soy salvo, esa obra de redención se llevó a cabo sobre la base de la humildad. De la humildad. Y se lo voy a mostrar en la palabra de Dios. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 10. Vea lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué compró Cristo en la cruz para nosotros? La salvación, la redención, esa obra monumental de redención, de salvación, gracias a la cual una gran multitud que no puede contarse estará en el cielo gracias a esa obra redentora. Pero esa obra redentora se llevó a cabo sobre la base de la humildad. Para hacer eso, Cristo se humilló. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende el valor de la humildad? ¿Entiende el poder de la humildad? La obra de salvación se llevó a cabo sobre la base de la humildad. Él tuvo que humillarse a sí mismo y hacerse obediente para morir en la cruz del Calvario. Y de esta manera hacer posible nuestra salvación. Y Él quiere enseñarnos eso. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se vació de sí mismo, se despojó de sí mismo y se humilló. Eso quiere enseñarnos el Señor. Amén. Olvídese de su apellido de abolengo. Olvídese de sus títulos. Olvídese de todo lo que fomenta el orgullo. Miremos al Cordero en la cruz, haciendo posible nuestra salvación sobre la base de la humildad. De la humildad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe, el Señor me mostraba, póngale a cuidado lo que voy a decir ahora, porque esto es para este momento. El Señor me mostraba cuando meditaba en esto. Yo podía ver, ay Dios, la salvación de millones de personas fue hecha sobre la base de la humildad de Cristo. Gracias a que Cristo se humilló y de esa manera murió en la cruz, millones de almas hemos sido salvados. Y el Señor me hacía ver esto. ¿No quieren ustedes compartir conmigo la misma humildad para que muchas más almas puedan venir al reino de Dios? ¿Sabe el secreto para que las almas se salven? Es que la iglesia se humille. Amén. El secreto para que las almas se salven es que la iglesia se humille. Cristo nos lo muestra. Él se humilló para que nosotros fuéramos salvos. Y yo les pregunto, ¿cuántos queremos que las almas se salven? Otra vez, ¿cuántos queremos que las almas se salven? Entonces las almas se van a salvar sobre la base de la humildad. En Cristo lo vemos. Aleluya. Queremos que estas sillas se llenen, que aquellas se llenen. Queremos tener 2 y 3 servicios los domingos. Queremos que cientos y miles de almas vengan a los pies de Jesús. Debemos seguir el ejemplo de Él. Debemos despojarnos de nosotros mismos, vaciarnos de nosotros mismos y ser humildes como el Cordero de Dios es humilde.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero déjeme ver otra cosa. Una cosa maravillosa. Porque nosotros hemos enseñado acerca del avivamiento y consideramos que el avivamiento tiene que ver con un poderoso derramamiento del Espíritu Santo, con una gran cosecha de almas y con un río de sanidades, milagros, maravillas. Y hemos orado y hemos predicado y hemos enseñado sobre el avivamiento. Pero aquí está una clave. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los símbolos más exactos y más preciosos de la humildad en la palabra de Dios es el Cordero. El Cordero. Bendito sea el Señor. Y Cristo es el Cordero de Dios, manso y humilde. Ahora, cuando Juan el Bautista bautizaba en el río del Jordán, dice la Biblia que Cristo vino de Nazaret a él para ser bautizado. Cuando llegó a donde Juan estaba, dice Juan 1:29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios, el manso y humilde de corazón. Cristo aparece allí como el Cordero, como el manso, como el humilde. Y Juan lo declara: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Jesús viene para ser bautizado y dice que Juan se le oponía y le decía: Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú estás viniendo a mí. Yo no quiero hacerlo. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice que lo dejó y Jesús fue bautizado. Y oigan, hermanos, vamos a leerlo en Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oiga lo que digo, es una joya, es una perla. Juan está reconociendo y declarando a Jesús en el río del Jordán como el Cordero de Dios, manso y humilde. Lo bautiza, y luego que sube del agua, el Espíritu de Dios desciende sobre él. Amén. Y no fue el bautismo del Espíritu Santo, fue la unción de los 7 Espíritus de Dios que cayeron sobre Cristo ahí en el río del Jordán. No sé si está captando, pero sabe, la unción de los 7 Espíritus de Dios cae siempre sobre la naturaleza del Cordero. Amén. Sobre la naturaleza del Cordero, no sobre la naturaleza de las cabras. Cae sobre la naturaleza del Cordero. Y ha sido nuestro clamor
Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre Iglesia Cristiana Jesucristo. Llénanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Oh, que el Espíritu Santo descienda y nos llene con la unción de los 7 Espíritus de Dios. Y el Señor dice: yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Es para ustedes, pero necesito ver la naturaleza del Cordero en ustedes. Necesito ver la mansedumbre. Necesito ver la humildad. Porque la paloma no desciende más que sobre el Cordero. ¿Me captó o no? La paloma no desciende más que sobre el Cordero. La naturaleza de la paloma solo desciende sobre la naturaleza del Cordero. Y si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos buscar, desarrollar, clamar, suplicar: oh Señor, impárteme tu mansedumbre, impárteme tu humildad. Oh Señor, yo me vacío, yo me despojo de mi orgullo, de mi yo, de mi ego, Señor, y me abro, Señor, a tu humildad para que me llenes con la naturaleza mansa y humilde del Cordero de Dios. Entonces vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y una cita final. Segundo Crónicas 7:14. Una cita final. ¿Cuántos saben ese pasaje? Ya lo saben de memoria, ¿verdad? Pues este pasaje habla del avivamiento. Habla de avivamiento. Habla de avivamiento. Pero mira lo que dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Avivamiento, avivamiento. Pero ¿cuál es el primer paso? Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Que respondamos a la enseñanza de Jesús sobre la humildad. Quiero contarles para terminar una historia. Oyendo un joven campesino escocés que el doctor Robert Morrison, misionero en la China, pedía un ayudante para traducir la Biblia al idioma chino. Este joven campesino escocés vino a ofrecer sus servicios a un miembro del comité misionero, quien quedó asombrado de ver a un joven falto de instrucción y cubierto con malos vestidos, aspirar a ser el auxiliar del traductor de la Biblia al idioma chino. Pero, por otra parte, este personero de las misiones se dio cuenta que el ofrecimiento de este joven para ir a la China era sencillo, pero lleno de buena fe y de resolución, que no se sintió libre para despedirlo, para rechazarlo, y acabó por decirle, le dijo: amigo, ni yo ni mis compañeros podemos consentir
en enviar a usted a China como misionero? Pues para esto se necesita instrucción y dotes especiales que usted no tiene. Pero si no le repugna ir allí como criado del señor Morrison, gustosos le proporcionaremos los medios para acompañarle. Señor, contestó humildemente el joven, lo que deseo es servir al Señor en la China, sea como misionero, sea como criado, no importa. Seré lo que usted disponga que sea, para servicio de mi adorable Salvador. Y dice el testimonio que Dios bendijo su humildad y ratificó su decisión de tal manera que ese joven campesino, pobre e ignorante, llegó a ser más tarde el célebre doctor William Milne, uno de los misioneros más distinguidos de la iglesia contemporánea. Él ayudó a traducir la Biblia al idioma chino, fue cofundador de Anglo-Chinese College y creador de la revista mensual de China, la primera publicación cristiana periódica en la China moderna. Pero este hombre mostró una humildad extraordinaria y Dios lo levantó y lo exaltó cumpliendo lo que él mismo dice en su palabra. Hermanos, el Señor quiere que aprendamos a ser humildes. Amén. Pero déjame decirle lo último, en la conclusión: la humildad ante Dios es nada si no se prueba primero ante los hombres. Repito, la humildad ante Dios es nada si no se prueba primero ante los hombres. Porque en otro sentido, Juan dice, el que dice que ama a Dios, ¿a quién no ha visto? Y aborrece a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto si no ama a su hermano que ha visto? Y si alguien quiere decir que es humilde ante Dios y no es humilde ante los demás, ¿cómo puede pensar que Dios va a reconocer eso como humildad genuina? No, la humildad debe mostrarse ante los hombres también. ¿Sabe? La humildad es nuestra verdadera nobleza, la cual se prueba al ser siervo de los demás. La humildad se revela en la forma de vivir, pensar y actuar. Vivir en humildad es obediencia completa a Dios y es darse por completo a la voluntad de Dios. Para ser grande en el reino de Dios, debemos ser pequeños y humildes en nuestra propia opinión y ser servidores de los demás. Que no nos ofenda ocuparnos en las tareas más simples y pequeñas del reino. El Señor sabrá recompensarnos en el día de su venida. En Mateo 23, 11 y 12 dice: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y termino con Santiago 4:6, que dice: por esto, por todo lo que hemos hablado hoy, por esto, dice, Dios resiste a los soberbios,
pero Él da gracia a los humildes. Amén. Póngase de pie. Alabado sea el Señor. Examinemos en este momento nuestra vida, nuestro corazón, a la luz de la palabra que hemos oído. Santiago dice que la palabra es un espejo para nosotros. Y esta mañana el Espíritu Santo nos la pone delante de nosotros. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos en lo relacionado a la humildad? ¿Somos humildes? ¿Estamos siendo humildes? ¿O somos arrogantes, orgullosos, soberbios? Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y el Señor quiere que seamos humildes. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. De corazón. De corazón. Todos los que estamos aquí, yo quiero hacer una invitación. Si alguien necesita o reconoce que no ha sido lo suficientemente humilde delante de Dios, quiero que levante su mano conmigo y lo reconozcamos delante de su presencia y que le pidamos a Dios perdón. Yo levanto mi mano porque en muchas ocasiones no he sido humilde. Y al verme ahora en el espejo de la palabra de Dios, veo orgullo, veo soberbia en mis acciones. Pero yo no quiero seguir así. Yo no quiero seguir así. ¿Cómo se ve usted ante el espejo de la palabra de Dios esta mañana? Si la palabra de Dios le muestra esas cosas malas, vamos a pedirle perdón al Señor. Padre, levantamos nuestras manos a ti como individuos, como familia, como congregación. Levantamos nuestras manos a ti y nos reconocemos culpables por ser orgullosos, soberbios, altivos. Por ser narcisistas, pensando solo en nosotros. Por tener muchas veces inflado nuestro yo, nuestro ego. Pero en esta hora nos arrepentimos. Yo me arrepiento, Señor. Y yo sé que hay corazones acá que también reconocen y te piden perdón. Perdónanos, por favor, y quita de nosotros esa naturaleza caída, altiva, soberbia. Quítala de nosotros e impártenos y haz que crezca y florezca la virtud de la humildad en nuestra vida, Señor, en esta iglesia, Señor, en todos los que hemos oído esta palabra, Padre. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, porque queremos encontrar descanso para nuestras almas. Y queremos, oh Señor,
ser parte del avivamiento, de la gran cosecha, del derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Por eso, Señor, te suplicamos que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Eso es lo que nosotros queremos, Señor. Toma en cuenta, Padre, nuestra oración, nuestras palabras, el deseo de nuestro corazón en esta hora. Queremos ser humildes, pero no hipócritamente, sino, como dice tu palabra, humildes de corazón, no de apariencia, sino humildes de corazón, como nuestro Maestro querido, como nuestro Maestro amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse. Y vamos a tener un punto especial antes de terminar. Vamos a orar por los niños. Queremos que pasen adelante, por favor. Vamos a orar por ellos. Queremos decirles que ellos han recibido un taller, una capacitación sobre evangelismo personal. Ellos, a partir del día de hoy, van a ser los instrumentos de Dios para hablarle a otros niños, para evangelizar a otros niños, a otros jovencitos. Y de pronto no solo a otros niños, sino también a sus padres, si no son cristianos, a sus compañeros en la escuela o en la vecindad. Ellos han recibido instrucción para evangelismo y en esta hora pues queremos orar por ellos, bendecirlos y enviarlos, no sin antes entregarles lo que se les va a entregar. ¿Ok? Se les va a entregar un kit de evangelismo. Vamos a ver, a contemplar lo que ellos están recibiendo. Es un kit para evangelizar. El Señor Jesucristo dijo: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Amén. Y creemos que estos niños van a ser instrumentos para evangelizar a otros. Y vamos a orar por ellos. ¿Quiere extender sus manos adelante, por favor, hacia el frente? Y oramos por los niños. Padre nuestro que estás en gloria, estos niños, Señor, han recibido instrucción sobre cómo evangelizar. Han recibido un pequeño taller, Padre, que los ha instruido para acercarse a sus compañeros y hablarles de Cristo. Oramos para que la unción de tu Santo Espíritu venga sobre sus vidas y ellos sean capacitados para hablarle a otros niños, a otros adolescentes, a otros jóvenes, y no solo a los de su edad, pero a los mayores incluso, Señor, y que se conviertan en pescadores de hombres, pescadores de almas, que se conviertan en tu brazo extendido para alcanzar al perdido, Señor.
En el nombre de Jesús, oramos por ellos y los bendecimos. Y en este momento, Señor, como iglesia, como pastores, los enviamos con tu bendición para que vayan y hablen de tu palabra y pongan en práctica lo que han aprendido y puedan ganar a otros para tu reino y para tu gloria. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso a los niños. Bueno, que Dios los bendiga. Y así estamos despedidos. Y recuerde, humildad, humildad. El Señor quiere que seamos humildes de corazón.